Hola, buenos días a todos. Después de unos días de tardanza, esperando que el resto de los compañeros se acercaran a la asignatura, cosa que no estoy seguro, pues gracias, no podemos esperar más. Ya les envié material, espero que lo estén leyendo, espero que después de esta clase del próximo viernes nos podamos ver en el espacio, ya cuadramos para el grupo, y comencemos. Comencemos con esta asignatura que es Contemporáneo 1, que en realidad vamos a hablar es de arte moderno, que es el arte que cambia, evidentemente, los procesos de representación que venían desde el Renacimiento hasta la fecha donde la vanguardia entra. Y lo que vamos a aclarar en estas clases es cómo esa vanguardia va formulando otra nueva forma de representarse, entre comillas, porque en realidad lo que hace es una nueva reorganización de las que estaban anteriormente para cambiarles el sentido. Eso lo vamos a ir viendo, qué sería la vanguardia como término político, cuál es el cambio que trae en el paisaje de la sociedad de su tiempo, ante la entrada, evidentemente, de nuevas formas de vida, porque los cambios tecnológicos estaban cambiando la vida, la electricidad, el carro, el teléfono, todo ese tipo de cosas que para nosotros son absolutamente normales, para aquel momento era el inicio de todo. Entonces, no vamos a ver una asignatura con vanguardia por vanguardia por vanguardia, porque sucede, sino cómo ellas se comportan dentro de los sistemas societales de aquel tiempo y cómo van a originar otro tiempo de representación. Bueno, dicho esto, bienvenidos por supuesto, y vamos a compartir pantalla para poder ver la presentación de las vanguardias que he preparado para ustedes. Ok, esperen un momento. Vamos a esperar que abra la pantalla completa y yo me voy a mudar de aquí para el otro lado. Aquí. Entonces, vamos a hablar de esas vanguardias que se desarrollan entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, donde ellas tienen una gran euforia por el cambio del mundo, por el cambio del arte, con el arte como una promesa de cambio de la humanidad, que no iba a ser tal promesa, y por eso vamos a hablar de una euforia, una gran euforia cuando las vanguardias se formulan en todos sus sismos y sus lenguajes, y su decadencia, cuando las vanguardias decaen. Porque la promesa de la transformación del mundo se queda atrapada entre dos guerras mundiales, evidentemente para aquel momento el mundo está cambiando, los poderes están cambiando, ya no van a ser los poderes monárquicos, van a empezar a entrar los poderes democráticos, van a surgir una suerte de autoritarismo, unos autoritarismos como tales, como el de Hitler y Mussolini. Es un tiempo muy convulso, donde vamos a ver cómo todos estos artistas van a ir desarrollando sus programas vanguardistas y que van a estar reunidos bajo las denominaciones de los ismos, cubismo, sincretismo, tubismo, surrealismo, todos van a ser ismos, parecieran que quedaron como islotes apartados, pero no es así, eso lo vamos a ir viendo en el transcurso de la clase. Espero que hayan comenzado a leer el capítulo del libro de Adam Bourdieu, El siglo, y lo de las vanguardias del otro texto que les envié, porque esos son los textos guía. Vamos a mandar más, vamos a tener más textos para leer, pero en principio estos son los textos guía. Entonces comencemos. Las vanguardias de inicios del siglo XX partían de una suposición que tenía que romper con los esquemas anteriores de representación, ya vamos a hablar de ellos en su debido momento, pero ellos decían que las relaciones entre el arte y la sociedad habían cambiado radicalmente. La aparición de la tecnología fue importantísima. El hecho de que la fotografía y el cine hubieran aparecido también le dan un golpe a la representación narrativa mimética del arte. Entonces, ellos ven que hay unos cambios entre las relaciones del arte y la vida. O sea, todo eso se transforma, ya no hay necesidad de hacer una imagen idéntica, ya no hay necesidad de conservar un patrón de memoria visual que se estaba yendo hacia otras partes, por eso que también se habla de que la vanguardia es una antimemoria, porque la obra vanguardista normalmente no narra nada, normalmente, claro que narra y mucho, porque vamos a ver qué es lo que narra de manera diferente. Ellos también decían que las viejas maneras de mirar el mundo eran inadecuadas, porque evidentemente el mundo estaba cambiando, y que debían hallarse otras nuevas. Por lo que se abre un proceso permanente de experimentación.
Ese proceso de experimentación permanente en tanto los campos visuales, en tanto los formatos artísticos, se da de una manera muy convulsa. Y que trataron de pensar el arte revolucionariamente. O sea, hay que revolucionarlo, transformarlo. Y eso fue un movimiento tan violento que se agotó. De hecho, la palabra vanguardia significa, en el lenguaje militar, los que van enfrente, los que van en la primera avanzadilla. ¿Cuántos pueden ir en esa avanzadilla permanentemente, no? Ok. Entonces, esa acción de repensar el mundo aparece en un punto de vista de las obras de arte, que tienen que ser singularidades artísticas, porque había que quitar lo real, había que desaparecer lo real, lo mimético, lo igual, para poder hacer que el arte entrara, para poder hacer que el artista fuese independiente y que no tuviese otro servicio, sino que para sí mismo, para la producción del arte. Aquí hay otra cosa que hay que tener en cuenta, que es el cambio de los públicos y de los que consumen arte. Recuerden que ya para finales del siglo XIX comienzan a salir los salones independientes, ya aparece un público burgués que consume arte, ya no son aquellos que van a encargar obras de arte como la monarquía o la iglesia, va a aparecer un nuevo público, ¿no? Un nuevo público que sigue la crítica del arte posteriormente cuando nace para explicar aquello que no se sabía narrar al público, entre comillas, que no conocía el arte. Entonces, ellos buscan esa singularidad, por eso que vamos a ver la palabra originalidad, aura, artista único, artista genio, como en el caso de Picasso, desde sus producciones y desde las aclaraciones que van a hacer, porque cada vanguardia tiene que justificarse. En el momento de no estar históricamente, digamos, consolidadas, las vanguardias generan su aparato histórico, ya lo vamos a ver, con todos sus manifiestos, O sea, ellos generan su justificación de existencia. Aparte de la obra, generan el manifiesto, donde colocan todos sus principios y la transformación que desean hacer. Entonces, hay una búsqueda por lo real del hacer el arte, no por lo copiarlo de afuera, que no quiero decir que las otras estuvieran copiando, pero la percepción de la obra de arte ponía la realidad dentro de ese espacio, de ese formato plástico, por el pedestal o el cuadro, que estaba ahí confinada y que creaba esa percepción ficcional que aquí se va a romper. Entonces hay una búsqueda por ese real, el real del arte, que condujo a la subjetividad artística de otra manera. ¿A traer qué? A extraer la representación de lo natural. O sea, a dejar de buscar la vida afuera de la obra y encontrar la vida dentro de la obra. Y con eso se transforman pues todos los modos plásticos y visuales que venían practicándose del Renacimiento con el nacimiento de la perspectiva y la formulación, evidentemente, de la memoria. Obras como la de Kandinsky, composición 6 de 1913, ya nos remiten evidentemente a la realidad conocida. Y hay un proceso de sustracción y otro proceso de destrucción de la imagen reconocible. Y aquí un proceso de antimemoria. En esa sustracción y destrucción de la imagen reconocible, pues se produce un sacrificio de la representación. En pos de abrir los campos del arte más allá del confinamiento, como les contaba hace un rato, de aquello que era el marco y el pedestal. O sea, salir del espacio perspectivo, del espacio literario de la obra de arte y convertirla realmente en un proceso de pensamiento, de conocimiento que ya venía bajando desde Cézanne. Los artistas no pintaban la realidad, pensaban. Y aquí hay un cambio muy grande, pensar la realidad. Pensar la realidad significa un principio cognoscente y reflexivo para poder absorber las formas plásticas y darles un nuevo sentido en este proceso de sustracción y de destrucción de la imagen. En este sentido, las vanguardias artísticas constituyeron diversos avatares de una multiplicidad de modos de hacer, marcados por estos vocabularios que ya conocemos o que por lo menos estamos conociendo aquí, pero ustedes como estudiantes de la historia del arte deben haber conocido, que son modos marcados por esos ornados, vocablos que a veces parecen como insólitos, ¿no? Cuando vemos las obras de arte. Pues el dadaísmo, el suprematismo, el futurismo, el surrealismo, el cubismo, el tubismo, el orfismo, o sea, ismos. Tal cual como que unos estuvieran separados unos de otros. Aparte de eso, en esa sustracción de la realidad, pues aparece la entrada de la tecnología. Evidentemente que iba a cambiar esto. Entonces,
Obras como estas de Jan Hartefeld y George Gross, forma electromecánica Tatlin, cambiaba la relación del hombre con el mundo, del hombre con el mundo. Aquí la tenemos de nuevo. Objetos que parecieran surrealistas, que estuvieran en otro lugar, ¿no? Entonces tenemos que tornar a entender que el paisaje de la sociedad estaba cambiando, se estaba alterando. Y por eso la imagen del mismo hombre. Entonces las vanguardias van a estar marcadas por 3 bandas de tensión. Uno, que cada época necesita de su arte, necesita de una libertad, y para estos artistas tenía que ser la libertad de lo que ellos querían hacer o deseaban hacer. En ese sentido, tratan de romper con las formas exteriores desde niveles discursivos, pero realmente hay un nuevo ordenamiento de lo que ya se conocía. Inclusive las vanguardias no se van por los grandes temas históricos de la pintura decimonónica, ni toman los grandes temas de la pintura, ni los religiosos, ni los grandes retratos, no. Se van por temas marginales de la misma historia del arte. Ellos no abandonan el arte como tal. ¿Dónde los vamos a ver? En bodegones, en naturalezas muertas, en escenas de circo, en temas, digamos, mínimos de lo que se podía representar anteriormente en el gran arte. Entonces necesitan de esa libertad. Para ellos hay una exigencia permanente de modernidad, todas en las épocas históricas han habido modernos, una generación siempre quiere romper con lo anterior, en esa necesidad de hacer un arte propio de la época, y que tenía evidentemente que ser diferente de sus predecesores, no podía ser igual. En un tiempo donde hay un progreso permanente, continuo y acelerado, porque recuerden, como les dije hace un rato, nace el teléfono, los medios de comunicación mejoran, la electricidad, los carros. Ustedes se imaginen lo que significó la primera vez que una persona manejó un carro. Nadie sabía lo que era un carro. Y de repente se vieron montados en un carro, que no corría muchísimo, pero se vieron montados en un carro. O llegar a la casa y encender la electricidad y ver que la casa se iluminaba. O sea, los sistemas sanitarios cambiaron, una cantidad de cosas aceleraron el desarrollo del mundo, los campos se vaciaron y las ciudades engrandecieron. Vamos a ver cómo hay una oda a la tecnología en todo este recorrido. Entonces, en un tiempo de progreso continuo, en el cual se sube pues una tecnología no correcta de la ciencia y la tecnología en cada nueva forma. ¿Por qué no correcta? Porque ellos quieren representar el movimiento en la pintura, pero no pueden. Hay una obsolescencia tecnológica del medio de la. Hay una obsolescencia tecnológica. Eso va a aparecer por otro lado. Ya veremos cómo va a aparecer el trabajo. Entonces, trabajos como los de Lyuba Popova, esta es arquitectura pictórica con bodegón de instrumentos, como pueden ver, se van hacia temas menores de la historia del arte, de la representación pictórica, o esa necesidad de mostrar una transformación permanente, en este caso de Rusia, este sigue siendo Popova. Este es un fotomontaje para el decorado de la tierra trastornada. Como ven, los antiguos poderes están tachados, están haciendo un nuevo poder que vendría después de la Revolución Rusa, y la industrialización cambiaría el mundo, por lo menos el mundo donde se insertaron las vanguardias. Este es Fernand Layard, esta es la casa dentro de los árboles, ese hacia los campos del paisajismo. ¿Ven? Estas ciudades de 1919, mundos simultáneos que anteriormente no se habían visto. Es muy distinto ver un mundo caminando que ver un mundo montado en un carro. Es muy diferente. O ver que los productos ya no son manufacturados de manera manual, sino que están en fábricas. O sea, hay un aceleramiento del mundo, de la realidad, del tiempo del hombre, de lo humano en aquel momento. Entonces, son formas visuales en toda la vanguardia, que estarán dotadas evidentemente de un nuevo contenido, y que son obligadas a conducirse por la expresión de esos tiempos, de unos tiempos que debían ser superiores, de unos tiempos que aparentemente habían superado las antiguas fronteras de la representación, las antiguas fronteras de los poderes dominantes, digamos, de los poderes que construían la visualidad del arte, porque recuerden que normalmente el arte estaba financiado, auspiciado, promovido, cuidado por los nobles, por las grandes burguesías, como los Medici, recuerdan los Medici, que eran los que cuidaban a todos los artistas, o por la iglesia. Ahorita va a haber un cambio de lugar de artistas. El artista
Vamos a ver cómo va a ser la próxima clase, la dignidad del artista, cómo se pierde y cómo se reconstruye en el proceso de arte. Entonces, para todos estos artistas de vanguardia, pues no existía un consenso de lo que podía ser la expresión del tiempo, ni cómo expresarlo. Por eso la apertura enorme del proceso de significación. Entonces hay muchas tensiones en los procesos de expresión del momento, de un siglo, como les digo, industrializado, que piensa esencialmente en una máquina. En la máquina que te vea todo y que está cambiando. A través, diría Francis Picabia, uno de los futuristas, a través de la maquinaria el arte debe hallar una expresión más intensa. Máquinas iban a funcionar. Los nuevos movimientos artísticos, diría Malevich, pueden existir solo en una sociedad que ha asimilado el tempo de la gran ciudad, la gran metrópoli que estaba saliendo con la máquina. ¿A partir de qué? Pues de la cualidad metálica del uso. Evidentemente el arte era un reflejo de lo que estaba sucediendo en ese momento, y vamos a encontrar un cambio de transformación en la misma escultura, como en este caso en los formatos plásticos. Este es Laszlo Moholy-Nagy, que es profesor de Bauhaus, y esta es una escultura en níquel con una espiral, la máquina, la oda a la máquina. O esta construcción A2 de 1924, también de Moholy-Nagy, o los fotogramas de esa gran experimentación con la fotografía, pero siempre el mundo incidido por la máquina, de 1926, o esta que estaba montada en el Guggenheim, que son las formas duales con varillas de cromo de 1946. Por otro lado, hay que entender que estas vanguardias son iconoclastas, que no vacilan en sacrificar a la imagen para eso que lo real de Albengen, el artístico, del gesto artístico. Yo estoy creando, tengo la propiedad de crear con independencia, no atado a temas definidos, no atado a temas académicos. Ya vamos a ver cómo es esa reacción, y crear evidentemente el gesto artístico. Esa acción iconoclasta que entra en juego desde la extracción y la sustracción de la mímesis, que procura una imagen mínima, o sea, la mínima de la referencia. En muchos casos la referencia pareciera desaparecer, como vamos a ver en el cubismo o en los múltiples abstraccionismos que vamos a tener en estas vanguardias, porque las vanguardias se van a ir dos hasta desmantelar el formato plástico. Uno, por la línea, o sea, desprender lo que era el dibujo. Antes, dibujo y color iban juntas, eran inseparables. La vanguardia, ¿qué va a hacer? Una va a desmontar el color y va a sacar la línea, el dibujo, lo va a desarmar completo, y la otra va a agarrar el color, sin la línea, el color. Va a dejar la pura expresión del color. Entonces desarma, desmantela la obra en dos partes. La parte de la línea sería el caso como el de Pierre Mondrian, un caso como el de Picasso, que van desarmando, hasta que no parecieran no entender nada. Y otro caso es como la alegría, entre comillas, Fauve, que pinta, o los expresiones, la terrible subjetividad de los expresionistas alemanes, que manejan el color como parte expresiva, de fuerza, sin dibujo, abajo, puro color. Entonces, ellos procuran una imagen mínima a través de otro ordenamiento que dispone a las formas plásticas y visuales, como digo yo, desprender la línea y desprender el color, y las lleva prácticamente al borde del vacío, porque ya no vamos a tener ninguna referencia, y las vanguardias tendrían una política de antimemoria. En medio de esa red de desapariciones, siempre vamos a tratar de ver algo nuevo. Desapariciones y apariciones de la imagen desde esta época. Entonces vamos a ver un caso muy particular, este es el caso de Kazimir Malevich. ¿Recuerdan? Todos sabemos quién es Malevich por sus paradigmáticos y cuadros, obras que han cambiado, digamos, la espiritualidad o buscar la imagen entre comillas blandada. Cuadro rojo sobre fondo blanco, cuadro negro sobre fondo blanco, y su gran obra de la que habla todo el mundo y que hace un paradigma, el blanco sobre blanco. Sin embargo, Malevich también empieza por un proceso de experimentación, de sustracción de la imagen. Estas son tres mujeres en el camino de 1900. Esta es iglesia. Como pueden ver, cada vez más la imagen desaparece, aquello que nosotros conocíamos como referencia mnemónica de la obra como tal. Este es el paisaje blanco y amarillo en la casa de 1907. Hay un proceso de sustracción progresiva de la imagen. Este es el paisaje de 1908, siendo Malevich. Entonces, toda esa vanguardia reclama
a través de sus distintas experimentaciones, excepto surrealismo, pero ya veremos cómo el surrealismo se va hacia adentro del hombre buscando otra realidad. Toda vanguardia reclama una ruptura formal con los esquemas que venían anteriormente del Renacimiento hasta ese momento. Y es portadora de un gran poder de construcción. En este caso, la vanguardia tiene un gran contenido político al tratar de romper y de fracturar los patrones estilísticos y armados del momento. Rompe el consenso formal y define lo que merece el nombre de arte. O sea, dice, esto es arte. Cambia, evidentemente, la definición de arte con las vanguardias. Una ruptura que está definida por la erradicación de las semejanzas, de lo representativo, de lo narrativo y lo natural, a lo que añadiremos lo mnemónico. Lo mnemónico porque era de fácil reconocimiento para las personas que observaban a esa realidad ficcional metida dentro de la caja perspectiva. Con la escultura va a suceder otro problema porque la escultura siempre tiene una manera de traernos un recuerdo de la forma, por eso que se van a ir hacia el mundo maquínico en algunos casos. En otros casos va a ser el desfacetamiento de la forma, como lo veremos con Raymond Duchamp-Villon, Emmanuel Marcel Duchamp, que muere muy joven en las guerras. Eso es otro problema. Muchos de los artistas vanguardistas murieron en las guerras mundiales, ¿no? Tanto de un bando como del otro. Entonces, esto sigue siendo Malevich. Vamos a ver una serie de imágenes de Malevich. Esta Mujer Pensando, de 1912. Evidentemente hay una oda a lo maquínico, donde cada referencia a lo real se va perdiendo. Este es un instrumento musical. Y aquí hay otra cosa importante de señalar, es que ellos, a pesar de que aparezcan como ismos, como que nosotros coloquemos a Malevich en el suprematismo, siempre van a terminar tocándose. Las experimentaciones de ellos terminan tocándose. ¿Okay? Esta es Dama de Estación de 1913, Malevich también. Tiene un gran sabor, dijeron los teóricos viejos, a cubismo, sin embargo es poco lo que sabemos de él. La única lógica distinta en este caso sería la lógica surrealista, que emerge en la centralidad de ese arte vanguardista, pero que se va hacia adentro. Es un gesto expresivo de la subjetividad, recuerden, también está naciendo el psicoanálisis con Freud, esa otra nueva realidad, una subjetividad pura, que sea del lado de la abstracción o de las identidades geométricas. No, es el uno que cambia, ¿no? Un gesto expresivo, puro. Entonces siempre va a haber una necesidad de desmantelar todo, lo real, lo que estaba afuera, lo que había sido mimético. Con eso se busca, como vamos a ver cuando veamos los Compier, que están prácticamente al lado de las vanguardias, romper con las leyes formales de lo bello que venían establecidas hasta el momento y de los acuerdos intelectuales de la academia. O sea, todo aquello que había sustentado el arte del Renacimiento hasta ese momento comienza a desarmarse. Todo lo sensible puede producir efectos artísticos, como dicen ellos. Lo único es que tenemos que conocer las reglas de lo sensible y saber compartir las reglas en esos procesos de experimentación en los que todos se van juntando, ¿no? No son mismos, los mismos vinieron después, cuando vienen los procesos de intelectualización, de análisis y de escritura de lo que fue este gran proceso de experimentación del siglo XX. Inclusive ellos decían, no hay norma natural, no existe una norma natural, no existe una norma dada con lo que se puede hacer. Para ellos solo había coherencias voluntarias, aparece la figura del genio. Genio que tiene una voluntariedad para hacer las cosas y que saca partido a los elementos que se le presentan, que tiene unas ocurrencias sensibles y que va a estar dotado evidentemente de una inspiración que hace que cambie esto. Pero ya Picasso lo decía, la inspiración me agarró trabajando. O sea, las formas eran desmanteladas de manera consciente. Sin embargo, el papel del artista genio se mantiene y de la promesa del cambio del mundo. Entonces, ninguna de las dos chocaban, las dos chocaban, porque se convertía la promesa en algo que no iba a llegar a todos y el artista cada vez volvía más crítico. Era más difícil entender una obra de la vanguardia. Aquí tenemos otra vez de nuevo a Malevich, cuadrado negro. Miren cómo ha ido sustrayendo la imagen hasta su desaparición, o su, digamos, paradigmática obra que ha marcado tanto el tiempo, su cuadrado blanco sobre este pelado. De cuál se han escrito centenares de cosas, si es la nada, si es la sensibilidad pura, cantidades de análisis se han hecho sobre la obra de Malevich en ese proceso de sustracción
y de destrucción, evidentemente, en la imagen, hasta llegar a conseguir, entre comillas, la nada, porque hay un juego de profundidades. No son el mismo blanco. No hay una, digamos, una búsqueda de nada, una búsqueda de otro tipo de percepción. ¿Okay? Entonces, la vanguardia a través de estas líneas de tensión que acabamos de ver, estas tres líneas, afectan no solo el estado crítico de las formas artísticas, que las sacuden, las abren, las despanzurran y buscan otra nueva forma de ubicación, sino que al mismo tiempo pues alteran una cantidad de cosas, que alcanzaron en el arte, formales que alcanzaron en el arte una posición hegemónica en el caso de las vanguardias, porque las vanguardias querían destruir lo anterior, transformar el mundo, y resulta que se convirtieron en nuestra tradición, por eso se le llama las vanguardias históricas, porque se estabilizaron históricamente. Las vanguardias son fenómenos societales, evidentemente, porque aparecen en un tiempo de cambio, cambiando todo el paisaje sociocultural de su momento. También las referencias de opinión, en la escritura de aquellos manifiestos y de su larga promoción que tenían, porque tenían prensa, tenían veladas, tenían cualquier cantidad de cosas. Pero todo eso ellos lo mostraron de una manera muy virulenta, levantaron violentas polémicas, y en esas violentas polémicas, evidentemente, los artistas escandalizaban su tiempo porque estaban rompiendo, fracturando los sistemas de conocimiento anteriores. El mundo que también estaba fracturando todos los sistemas. La nobleza, como les dije hace un rato, los sistemas de poder pues, se desvanecen con las guerras mundiales. Está la revolución rusa, que también cambia el panorama del mundo en aquel momento, porque todos los sistemas están cambiando, y ellos levantaron pues grandes polémicas. Cambiaron el sistema de escritura, cambiaron el sistema de recepción de la obra, porque también cambian el sistema expositivo. Entonces, todo eso va aparejado a la modernidad como nueva promesa del mundo, a la máquina como mejora del mundo, y a esas formas de modernidad, abstracción y sustracción, bajo lógicas absolutamente personales y subjetivas. Cada artista tenía la posibilidad de crear esa abstracción y sustracción dependiendo de lo que se desea. Entonces hay una coexistencia en todos esos sismos que nosotros vamos viendo poco a poco, en el mismo lugar. Pues la modernidad reside en un aceleramiento del tiempo cambiante, y no en esas artes que tratan de expresarlo. O sea, ese proceso de, digamos, experimentación permanente. Pero esa modernidad máquina no se va a ver en el arte. Esa modernidad máquina se va a ver en otro lugar. Nosotros vivimos en un mundo marcado por esas vanguardias y por los aportes que ellas dieron. Entonces, esto es Umberto Boccioni, estos son visiones simultáneas, en ese cambio de necesidad del tiempo, de la velocidad, de la simultaneidad que trae vernos de otra manera. Imagínense ustedes la primera vez que una persona fue al cine, cómo pudo haber visto el mundo. O sea, ese tipo de cosas trajo un cambio de visión. Este es un dinamismo de un ciclista, un movimiento, el movimiento, una preocupación. Entonces, las vanguardias pues no lograban mostrar realmente el cambio de su tiempo, era imposible, había una obsolescencia técnica. No podías expresarlo con la pintura, evidentemente, no podías expresarlo con la escultura hecha en mármol, de distinta, y eso frenaba evidentemente sus aspiraciones de transformación. Es una pregunta permanente, ¿cómo expresar los tiempos o competir con unas nuevas formas de realización? Como se los comenté hace un rato, la fotografía y el cine, de esas funciones tradicionales de la representación. Entonces hay una lucha de las vanguardias visuales contra esa obsolescencia tecnológica a la que se van a enfrentar. Y esa experiencia cultural de inicio del siglo XX, pues, complicadísima. Paul Valéry diría, la obra de arte no volverá a ser lo mismo que antes donde conocimos. De hecho, la obra de arte en la época, la reproductibilidad técnica de Walter Benjamin narra ese tiempo. La desaparición del aura, de la originalidad, todo este tipo de cosas que ellos reclamaban del antiguo sistema, pero que querían mostrarlo de la nueva manera de la vida. Entonces era imposible conjuntar estas cosas. Entonces, ese inicio del siglo XX marca una nueva manera de vivir, una nueva experiencia cultural. Aparecen nuevos públicos, un público que ya no eran los públicos acostumbrados, normados, como vienen viendo, en los que la cultura y la pintura pierden absolutamente terreno, porque había otras formas de documentar. Antes, o de ver el mundo, antes hacerse un retrato requería de ser un noble, de un gran pintor, que fuera a pintarlo. Ahora no, ahora llevamos un estudio fotográfico y hacemos.
Se acabó. Con todas las complejidades que tenía la época. Pero ya cualquiera, había una suerte, entre comillas, de democratización de las maneras de representación y que iban a ser más accesibles a todos. Entonces, las vanguardias conscientes de estas transformaciones buscan el modo de derribar las fronteras entre el color, el sonido, la forma, la palabra. Sin embargo, el interés por ella es minoritario. Había un público elitesco al que se podían acercar. No era para todos, no había una democratización. Entonces ahí tratan de abrirse a otras formas de comunicación, como este cartel poema fonético de Roald Hoffmann, ¿ya va? Pero todavía, este es otro, pero que también iban a quedar en un espacio crítico, pero es que la figura del artista aparece en otra dignidad, pero no logra democratizarse por completo, como Picasso. Entonces Paul Valéry, déjenme quitarme de acá otra vez, Paul Valéry diría, en un tiempo muy distinto del nuestro, y por hombres cuyo poder de acción sobre las cosas eran insignificantes, con el que nosotros poseemos, fueron instituidas nuestras bellas artes, y fijados sus tipos y usos, el tiempo de atrás. Pero el acercamiento sorprendente de nuestros medios, la flexibilidad y la precisión que estos alcanzan, las ideas y las costumbres que introducen, nos aseguran respecto de cambios próximos y profundos en la antigua industria de lo bello. En todas las artes hay una parte física que no puede ser tratada como antaño, que no puede sustraerse a la acometividad del conocimiento y la fuerza modernas. Ni la materia, ni el espacio, ni el tiempo son desde hace 20 años lo que han venido siendo desde siempre. Es preciso contar que con novedades tan grandes transformen toda la técnica de las artes y operen por tanto sobre la inventiva, llegando quizás hasta modificar de manera maravillosa la misma función del arte. Ya Paul Valéry, en La conquista de la Wikidad, es un texto que ya les voy a mandar, que tiene la bibliografía, aparece ya esa necesidad de cambio. Entonces, ¿por qué? Porque las vanguardias tienen esa obsolescencia tecnológica, no pueden representar esto, no pueden. Pueden experimentar con el formato plástico, vaciarlo, desmantelarlo, desarmarlo, crear una nueva forma, pero mostrar realmente lo que era su tiempo, ahí son incapaces de adecuarse a esa época que Walter Benjamin llamará la época de la reproductibilidad técnica. Entonces, ¿qué sucede? Que el arte huye, se recluye en otro espacio, que es al lugar donde se fue Malevich, al lugar donde se fue Picasso, al lugar donde se fue Pierre Mondrian, al lugar donde se fueron los Faves a convertirse en abstractos. Terminan juntándose. Entonces, Umberto Boccioni, parte de las vanguardias, diría, huida hacia la abstracción o a la espiritualización del objeto, porque la reproducción tradicional ha sido conquistada por los medios mecánicos. Antes de hacerse un retrato, que tenía que considerarse una persona de clase noble, de clase pudiente, digamos de poder, después contrataba a un pintor o aficionaba a un pintor que iba a su casa y le hacía la pintura, o a un escultor que iba a su casa y le hacía la escultura. Ahora no, ahora tenemos la fotografía, tenemos el cine, tenemos una cantidad de maneras de reproductibilidad que anteriormente no estaban, en el siglo XIX no estaban consolidadas y que ahora sí. Entonces, lo tradicional, lo que se reproducía, digamos, de manera imitativa, narrativa, no imitativa como tal, ¿no? Sino esa reinterpretación de la realidad dentro de la caja ficcional, pues había sido conquistado por los medios de reproductibilidad, y el arte huye. Por lo menos, Kandinsky parada en negro, Kandinsky, amarillo, rojo y azul, o los trabajos de Pierre Mondrian, la composición 2 de 1920, o esta composición en rojo, amarillo y azul de 1921. Entonces, ellos siguen manteniendo el artista original aurático porque se mantienen en un modo de reproducción de lo único, son originales, son incopiables, están avalados por su firma y por su origen, entonces el papel del artista como productor, como revolucionario, que tiene que cumplir un artista vanguardista, pues no está. No está. Entonces continuaron el fundamento de esa categoría del arte donde hay un artista de alto nivel. O sea, solo él lo puede hacer, es incopiable, es original, es aurático, y no hubo un proceso de democratización del papel del artista, que eso lo veremos después en el siglo, bien avanzado el siglo XX, pero aquí no todavía.
Entonces hay un abandono de la reproducción en la caja ficcional, como les comentaba hace un rato, por el color o la expresión exacerbada, para acercarse a la realidad percibida a través del pensamiento, que ya venía enunciada por Cézanne, que lo hace en dos partes, ¿no? Y que también trabaja la línea van a ser las dos partes, un lado el color y otro lado de la línea, como les he venido comentando. Entonces, trabajos como Picasso, Muchacho con mandolina, de 1910, o el retrato de Daniel Henry Kahnweiler, de 1910, esto sigue siendo Picasso, o Jos Brack, Mandora, de 1910-11, o Violín y Jarra, de 1910. Recuerden lo que le dije de los temas transversales, los temas pequeños de la historia del arte que ellos van a tomar, ahora no van a tomar los grandes temas históricos. Y entre 1905 y 1914, perdón, las vanguardias rompen ya de manera consciente todo el sistema de representación proveniente del pasado. Nacimiento de las señoritas de Avignon, la caja perspectiva definitivamente fracturada en el caso del cubismo, donde se dice, como decía Franklin Delano Roosevelt, que sobre la guerra, ¿no? Pero esa frase se le adapta al arte, que nunca tan pocos habían hecho tanto por tantos. ¿Eh? O sea, dos experimentando en un lugar que logran desmontar, desmantelar completamente el sistema perspectivo anterior. Entonces, ¿hacia dónde conducía esa ruptura? Evidentemente, para algún lado tenía que ir toda esa ruptura. Y eso fue una interminable sucesión de modos de hacer sustentados por lo que nosotros hablamos de los manifiestos teóricos. Hay una incertidumbre entre los pasos de la reproducción en la atracción o del contenido en la forma y el color. No se sabe si se vacía por completo la obra de sentido, si la obra nos va a contar algo, si hay un reconocimiento, si va a aparecer esa antimemoria en la vanguardia. Entonces hay ese lado de la línea, como acabamos de ver con Picasso y con Braque, esta exacerbación del color, este es Henri Matisse, La alegría de vivir en 1905, o Henry Manguin, todos estos son Faves, El reposo de la modelo de 1905, o André Derain, El puerto de Londres de 1906, cada vez aquí los jóvenes desaparecen las líneas para entrar en la primacía del color, o Maurice Blagny, La casa azul de 1906, la línea sigue desapareciendo, o Raúl Dufy, Banderas de 1906. Vamos a dar una clase, la tercera creo que es, donde hablaremos de quiénes son los padres de qué historia ha sucedido, ¿no? Todas las materias significantes que están allí solamente se transforman. Este es Keith Van Dogen, La Gitana Curiosa de 1911, con este tipo de expresiones. Entonces aparecen muchas marcas de libertad dirigidas evidentemente hacia la búsqueda sin precedentes que se instaló en el espacio plástico. El espacio plástico se conoce en el espacio plástico del arte, no de la reproducción narrativa literal, pero al mismo tiempo dificultó la expresión de los tiempos de esa forma transferible, entrar en esa antimemoria que no nos dejaba explicar aquello, sino que la forma es imposible de transferir de otro lugar a otro campo de significación, se quedaba cerrada. Eso fue lo que trajo la decadencia. Entonces, toda la reivindicación de la vanguardia fue convertida en una retórica permanente o en una metáfora de algo que parecía pero que no llegaba a. Entonces, las vanguardias y su modernidad fracasaron en el traspaso de sus mensajes ante una nueva democratización del consumo estético que se daba con la fotografía y el cine, principalmente. Recuerden que el consumo estético no es un consumo conocente, es un consumo sensible. Y lo sensible nos pertenece a todos. Lo conocente va en el campo de la narración, la literatura que se monta sobre las vanguardias del hacer artístico, o eso conocente que va en hacer el arte. Entonces llevaba a cabo, ese consumo estético llevaba a cabo pues, por los avances tecnológicos y el advenimiento definitivo de una cultura de masas que consumía. Entonces había una gran diferencia en consumir obras como esta. Picasso, el aficionado del torero de 1912, esa tradicionalidad que comienza a exportarse hacia otros terrenos como en el campo fotográfico y comienzan a hacer también medios de experimentación, pero todavía no llegados a su esplendor como la fotografía, que siempre fue visto como la sirvienta de las artes. Baudelaire lo diría, la sirvienta de las artes, era la palabra. Este es el trabajo de Alexander Rodchenko, el retrato del artista de Alexander Svenchenko, en 1924,
que no podían competir, evidentemente, contra una película de 1969 como Lo que el viento se llevó. Tuvo mucho más público que la gente que estaba en ese momento. Entonces, ¿dónde se rompía? Se rompía la estructura de los sensibles y estaban haciendo una cultura de masas que no alcanzaba a esa, entre comillas, democratización y cambio revolucionario que traía el arte de las vanguardias. ¿Qué fue más visto? Lo que el viento se llevó o Guernica de Picasso. O los trabajos de Giacomo Balà, en esa necesidad permanente de entender a través del campo pictórico, por supuesto que no se podía lograr esta velocidad abstracta de 1913, o esta abstracción y sonido del 13, es imposible captar esto, y el cine sí lo puede hacer. Abstracción y velocidad, El carro pasado de 1913, de Giacomo Balà, y aquí tenemos la seguidilla de esas tres obras, esa necesidad permanente de captar ese cambio del mundo, que era imposible captar, pues la pintura parecía como una obsolescencia tecnológica. En el arte de vanguardia, el medio, la pintura o la escultura fue el mensaje, pero en la exterioridad aparecían otros modos de hacer que experimentaron esa revolución en favor del mensaje, en el caso del cine o en el caso de la fotografía, ¿no? Entonces había que tratar de abolir el arte desde las vanguardias, lo que causa el surgimiento de algo como Dada, que dice, bueno, esto no sirve para representar nuestro tiempo, y Dada dice, nosotros vamos a hablar de otra manera, vamos a hablar de la estupidez, de la tontería, no una estupidez de la tontería, era mostrar que el mundo estaba cambiando, y declara su nimiedad y una cantidad de experimentaciones deslimitadas por el futurismo italiano. Lo que pasa es que el futurismo tuvo mala suerte, no con Dada. El futurismo lo que le pasó fue que era fascista, era partidario del Duce, ¿okay? Del Duce, y era una cosa terrible el fascismo italiano para aquel momento. Entonces, claro, que crea un proyecto de nación. Cada nación tiene un proyecto de modernidad, un proyecto de desarrollo. Unas buenas y otras pues muy peores, como los nazis o los fascistas italianos, y el futurismo, pues sus investigaciones quedan borradas, un tanto borradas entre la historia del arte. Pero bueno, había un cambio, ya no había que ser el artista genio, como lo dijo Duchamp, cuando hizo Su Fuente y firmó con otro nombre, o en las presentaciones de sonido de Luigi Russolo, El ruido de las máquinas de 1914, ¿sí? Y que muestra la necesidad de modernidad, esa transformación. Entonces, si bien las vanguardias no revolucionaron el arte, en muchos de sus criterios sí lo hicieron y tuvieron un valor práctico en el campo del diseño industrial y la publicidad. Ahí hubo una transformación, se aprovecharon las formas abstractas, se aprovecharon las maneras de que las formas, entre comillas, bellas o amables, tenían que ser para todos. Entonces, eso sí se aprovechaba allí. Nosotros existimos en un entorno visual configurado, evidentemente, por las formas que crearon las vanguardias ante el mundo maquínico, ante una necesidad de tener una democratización de los objetos hacia todos, no en el campo del arte como tal, pero en otros campos sí se marcó y nosotros vivimos en ese momento. Una tradición de la que creó la vanguardia, estas vanguardias históricas que enlazó los mundos del siglo XIX y del siglo XX, y que liberaba de su hostilidad la producción industrial, el maquinismo y la distribución. O sea, todos teníamos acceso a los nuevos avances tecnológicos. A esos avances, a esas abstracciones, recuerdan las acuarelas de Kandinsky, los trabajos de Kandinsky, o los de Pierre Mondrian, o sea, abstracciones que aparecerían ya delimitadas en el juego de color en los planos del metro, por lo menos en este plano de red del metro de 1908, en Londres. Aquí tenemos otro. Son abstracciones. Si quitáramos todas las direcciones, quedaríamos con una abstracción. ¿Ok? Beck, plano de la red del metro de Londres, es un juego lineal que implanta la abstracción geométrica, que iremos viendo. Esto es de 1923. Si quitáramos todo, nos quedaría una obra abstracta. El arte nuevo era indispensable, evidentemente, para la construcción de esa nueva sociedad, o por lo menos mejor, como ellos pensaban. Pero sí, tiñó todo nuestro mundo, tiñó toda la sociedad de aquel momento, y todavía vivimos en un mundo soportado sobre la idea de la antiliteralidad que procedió en las vanguardias. Entonces hay un impulso social estético que va a entrar en todo el paisaje social. Entonces cambiar la sociedad era un impulso utópico,
Y como ese impulso utópico, pues la gente solo no puede hacerlo. Lo que hizo fue empezar a crear formas que fueron apropiadas por su espacio de significación y que entraron evidentemente dentro del panorama de lo cotidiano. Este es el movimiento Art and Craft, que era llevado por William Morris. Esta es la Casa Roja, este es el interior de 1890 a finales del siglo XX. Hay un libro de Adolf Loos, Diseño y Delito, que habla de ese pobre hombre nuevo burgués que compra cosas baratas, que sobredecora las casas, cuando se tenía que ir a la pulcritud de la línea, algo así para decirlo en frases muy grandotas, y que es como entra la modernidad también en la arquitectura, ¿no? Entonces, esas sillas muy adornadas, muy recamadas, que van a ir, evidentemente, estos son finales del siglo XVIII, XIX, y que van a ir poco a poco transformándose, limpiándose, esto Art Nouveau, y como ven hay una escalera Art Nouveau de Horta, y tenemos una escalera moderna del otro lado, como estas formas son aprovechadas y reacomodadas, vivimos en esa sustentación de la vanguardia, y como ese mobiliario ya va a cambiar y va a tejer ese puente en la limpieza de la línea, igual comenzó la pintura, son unas mesas, estas mesas son muy populares, ustedes las deben haber visto, pues un diseño de Marcel Brewer, son mesas de diseño de 1925 a 1926. O en las mismas, digamos, objetos cotidianos, este es un diseño de Marianne Brown, también de Bauhaus, este es un servicio de café y té de 1924. Entonces vivimos sostenidos sobre sobre los postulados de la vanguardia de la limpieza de las formas, de la transformación de las formas, de esa anti-literalidad, anti-memoria que se convirtió en nuestra tradición. Entonces, Klee diría, no tenemos uno de los grandes artistas de vanguardia, que pasó por todas las vanguardias, no está definido ninguna, pasó por todas, no tenemos el apoyo de la gente, pero lo estamos buscando. Así es como empezamos. Lo hicimos como una comunidad a la que le dimos todo lo que teníamos, no se podía hacer más. Sin embargo, eso no fue suficiente sobre el arte moderno. Y resulta que la vanguardia fue la que creó evidentemente el mundo en el que nos sustentamos y que tienen una decadencia, una euforia y una decadencia que a lo largo de estas clases nosotros iremos viendo cómo se construye, porque cambia el papel del artista, porque cambia el papel expositivo, cómo entra evidentemente el mundo del manifiesto, qué es lo que nos importa, cómo ver ese cambio social y comprenderlo teóricamente, no solamente dividir vanguardia por vanguardia por vanguardia, sino ver cómo ellos todos se conjuntaron en ese campo. Bueno, chicos, hasta aquí llegamos. Cualquier pregunta, cualquier comentario, tienen el chat por el teléfono y también tienen el Google Classroom. Nos llamamos en cualquier momento y espero verlos no este viernes, sino el próximo en el Espacio Proyecto de Libertad, que es el de las Ruedas. ¿Ok? Bueno, un beso, cariños a todos.